Los visigodos forman parte de los pueblos germanos que invadieron al Imperio Romano. Expulsados por los hunos de sus tierras de origen, comenzaron sus correrías por el territorio del Imperio Romano a fines del siglo IV. Al mando de Alarico, saquearon Roma en el año 410. Luego de la muerte de Alarico, meses después, los visigodos llegaron a un acuerdo con Roma, se dirigieron hacia las Galias y luego a la península ibérica para expulsar a los pueblos germánicos que se habían establecido en ella. Los primeros pueblos germanos llegaron a Hispania hacia el año 409. Entre ellos estaban los vándalos, los suevos y los alanos, que se repartieron el territorio peninsular conquistado. Con la llegada de los visigodos, los alanos fueron aniquilados, los suevos fueron arrinconados en el noroeste peninsular y los vándalos se vieron obligados a emigrar al norte de África. Así, los visigodos establecieron un reino con capital en Tolosa, Francia, que abarcaba amplios territorios de la Galia y de Hispania. En el año 451, participaron en la derrota de los hunos en la batalla de los Campos Cataláunicos junto a los ejércitos romanos. Durante el reinado de Eurico, que se extendió desde el año 466 al año 484, se completó la conquista de Hispania, a excepción de la región de Galicia. El reino visigodo se caracterizó, en esta época, por su inestabilidad política, derivado del carácter electivo de la monarquía, lo que originó frecuentes convulsiones internas, donde muchos reyes fueron depuestos o incluso asesinados. El reino visigodo de Tolosa se mantuvo entre varios vaivenes hasta el año 507, cuando fueron derrotados por los francos en la batalla de Buille, por lo que debieron abandonar la Galia. En un primer momento, la población visigoda se mantuvo alejada de la población romana. Así, por ejemplo, estaban prohibidos los matrimonios mixtos debido a la distinta religión que practicaban. Esta situación se mantuvo hasta la conversión al catolicismo de Recaredo, que eliminaba la barrera religiosa inicial. Luego de la batalla de Buille, se abre un periodo de influencia ostrogoda en el reino visigodo. Teodorico el Grande va a ejercer su influencia sobre el joven Amalarico, hijo de Alarico II. A la muerte de Teodorico, el joven rey va a intentar librarse de la influencia ostrogoda de su corte, pero será asesinado en 531 por sus hombres luego de una batalla en las cercanías de Narbona. Los visigodos eligieron rey al ostrogodo Teudis. En 541 tuvo que enfrentarse a los francos, al mando de Clotario y Childeberto, los cuales penetraron por Pamplona hasta Zaragoza, ciudad que fue sitiada durante 49 días, pero Teudis consiguió derrotarles. Por otro lado, no pudo evitar la caída de Ceuta en 542, la cual había sido ocupada en 533 ante los bizantinos. Su asesinato en 548 y la de su sucesor Teudiselo 18 meses después marcan el fin de la influencia ostrogoda. A partir de entonces, se sucedió un periodo de decadencia del reino visigodo, en el cual se fueron produciendo algunas revueltas contra los visigodos, al mismo tiempo que los bizantinos comenzaban a ocupar algunas regiones al sur de la península ibérica. Este periodo de turbulencia terminó con la llegada al trono de Leovigildo, quien convirtió definitivamente el reino visigodo en un estado hispánico. Estableció definitivamente a Toledo como la capital del reino. En el año 571, inició los ataques contra los asentamientos bizantinos del sureste. Posteriormente, logró vencer definitivamente a los suevos, incorporando a Galicia a sus dominios en el año 585. También aplastó la rebelión de la aristocracia hispanorromana en Córdoba y sometió a los cántabros, vascones y a otros pueblos del norte. Además, buscó reforzar la monarquía, por lo que comenzó a utilizar vestimentas que lo identificaran como un auténtico rey en el sentido estricto de la expresión, pues empezó a utilizar ropajes que lo diferenciaban del resto y a llevar cetro y una diadema de pedrería. La división religiosa entre visigodos arrianos e hispanoromanos católicos acabó cuando Recaredo se convirtió el catolicismo durante el Tercer Concilio de Toledo en el año 589. Desde ese momento el catolicismo se convirtió en la única religión permitida, mientras que el arrianismo fue perseguido. Dos son los factores más importantes que desencadenaron el final del reino visigodo: el problema de la sucesión y los choques entre la monarquía y la nobleza.
En el reino visigodo no existía una sucesión regular, pues el ascenso al trono era por elección. Diversos reyes intentaron hacerla hereditaria, recurriendo al procedimiento de asociación al trono que aseguraba la sucesión dentro de la propia familia, como lo hizo Leovigildo con sus hijos. La pretensión de los reyes de revitalizar el Estado y de reafirmar el papel de la monarquía siempre chocaba con la oposición de la nobleza, quienes promovían constantes rebeliones armadas, las que en ocasiones terminaban con el destronamiento o la muerte del rey. Algunos reyes intentaron imponerse a la nobleza recurriendo a la confiscación de sus bienes o la política represiva, como sucedió con Chindasvinto, quien gobernó entre 642 a 653, pero no pudieron detener el proceso de desintegración en que se hallaba inmerso el reino visigodo. Hacia finales del siglo VII se inició un momento crítico en la historia visigoda, pues la deposición mediante engaño del rey Wamba, quien gobernó de 672 a 680, rey que trató de reformar la organización militar, fue un presagio de problemas futuros. Mientras continuaba la agitación, los sucesores de Wamba convirtieron a los judíos en chivos expiatorios, obligándolos a aceptar la religión cristiana y amenazándolos con la esclavitud. El reinado de Witiza, que se inició en el año 702, coincide con la crisis final del reino visigodo. Trató de asegurar la sucesión dinástica mediante la asociación al trono de su hijo Agila, pero a su muerte ocurrida en el año 710, la nobleza frustró la sucesión de su hijo, escogiendo como rey a don Rodrigo, dux de la Bética. Sin embargo, los partidarios de Witiza proclamaron rey a su hijo Agila II. Entonces se produce una situación de auténtica guerra civil entre los partidarios de Witiza y los partidarios de Rodrigo, quien finalmente gana. Mientras tanto, al año siguiente cruza el estrecho de Gibraltar un ejército comandado por el gobernador de Tánger, Tarik ibn Ziyad. El rey Rodrigo, que se encontraba combatiendo a los vascones, acudió inmediatamente al sur para hacer frente a los invasores. En julio del 711, en tierras andaluzas, cerca de Gibraltar, se produce el encuentro entre el ejército visigodo, dirigido por Rodrigo, y el ejército musulmán comandado por Tarik, conocida como la Batalla de Guadalete, y que concluyó con la derrota y muerte del primero, convirtiéndose por ello en el último rey visigodo. La Batalla de Guadalete supuso la desaparición del reino visigodo.